Cuando alguien te subestima, tu primer instinto es demostrar que están equivocados. Y es exactamente por eso que pierdes el juego antes de que siquiera comience. Piénsalo. La última vez que alguien cuestionó tu inteligencia, tu competencia, tu valor, ¿qué hiciste? Hablaste más fuerte, enumeraste tus logros, te defendiste con la desesperación de quien sabe que está siendo juzgado, y en ese mismo momento, sin darte cuenta, acabas de entregar tu poder. Porque hay algo que los maestros del poder han entendido durante milenios, algo que separa a los verdaderos líderes de aquellos que mendigan respeto como limosna en las calles de su propia inseguridad. Esta es la lección más peligrosa que aprenderás hoy. Y una vez que la domines, nunca más volverás a perder una discusión. Pero existe una lección que Maquiavelo enseñó sobre poder que cambia todo. La fuerza no está en tu respuesta, sino en tu contención. En 1503, cuando Cesare Borgia se encontró frente a los conspiradores que tramaban su caída, no gritó, no amenazó, no enumeró sus victorias pasadas. Simplemente los miró en silencio. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier ejército. Porque el silencio revela algo que las palabras nunca pueden. La diferencia entre quien necesita probar su poder y quien simplemente lo posee. Aquí está la verdad que te han ocultado toda tu vida. Cada vez que sientes la necesidad de defenderte, estás admitiendo que hay algo que defender. Estás validando la premisa de que tu valor está en duda. Estás entrando en una arena donde ya has perdido, porque has aceptado ser juzgado. Los grandes estrategas de la historia lo entendieron intuitivamente. Sun Tzu escribió que la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Pero hay un nivel más profundo: quebrar la resistencia del enemigo sin siquiera reconocer que existe una batalla. Cuando alguien te ataca verbalmente, te está invitando a un duelo. Quiere que bajes a su nivel, que juegues según sus reglas, que valides su derecho a cuestionarte. Es como si te lanzara un guante al suelo esperando que lo recojas. Pero, ¿qué sucede cuando simplemente no lo haces? El atacante se encuentra en una posición absurda. Ha preparado toda su artillería para una guerra que nunca comenzó. Ha gastado su munición en el aire. Y mientras él se agita y se inflama, tú permaneces como una montaña, inmutable, superior, indiferente a las tormentas que se desatan a tus pies. Esta es la paradoja del poder auténtico. Mientras más lo demuestras, menos lo tienes. Un rey verdadero no necesita recordarle a nadie que es rey. Un león no ruge para convencer a otros de que es peligroso. Su mera presencia es suficiente. El rugido es para los que dudan de sí mismos. Freud identificó esto como proyección. Las personas atacan en otros lo que más temen de sí mismas. Cuando alguien cuestiona tu competencia, está proyectando sus propias inseguridades sobre ti. Están pidiendo a gritos que los tranquilices sobre sus propios miedos. Y cuando respondes, cuando te defiendes, les estás dando exactamente lo que buscan. Confirmación de que ellos tienen el poder de hacerte reaccionar. Pero hay algo más siniestro aquí. Cada vez que te defiendes, estás entrenando a esa persona a atacarte. Le estás enseñando que obtiene una respuesta, una reacción, un espectáculo. Estás reforzando su comportamiento como un científico que premia a una rata cada vez que presiona la palanca correcta. Los psicólogos lo llaman condicionamiento operante, pero los maestros del poder lo llamarían simplemente ceder tu trono. Napoleón entendía esto profundamente. Cuando sus generales venían con quejas, con acusaciones, con desafíos a su autoridad, él a menudo respondía con una mirada helada y un silencio que cortaba más profundo que cualquier reprimenda. No porque no tuviera argumentos, sino porque los argumentos habrían implicado que la discusión era válida. Aquí está el secreto que los débiles nunca comprenderán. Tu silencio no es vacío, es cargado. Es una respuesta completa en sí misma. Dice, tu opinión sobre mí es tan irrelevante que ni siquiera merece ser rebatida. Es la diferencia entre un castillo que baja su puente levadizo para cada visitante y uno que permanece cerrado,
dejando que los peticionarios se cansen de gritar a las murallas. Cuando alguien te provoca y tú no respondes, creas un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Ese espacio será llenado por la incomodidad del otro, por su creciente nerviosismo, por su desesperación cada vez mayor de obtener alguna reacción de ti. En ese momento, el poder se invierte completamente. Ya no eres tú quien está siendo cuestionado. Es él quien se cuestiona a sí mismo. ¿Por qué no responde? ¿Qué está pensando? ¿Acaso soy tan insignificante? Tu silencio se convierte en un espejo donde el atacante ve reflejada su propia irrelevancia. Y esa es la victoria más completa de todas, hacer que tu enemigo se derrote a sí mismo. Esta es la primera regla del verdadero poder. Nunca expliques, nunca te quejes, nunca te justifiques, porque quien tiene que explicar su poder, no lo tiene. Al tratar de demostrar tu valor, validas la duda de ellos. Estás jugando en su tablero según sus reglas. Imagina el ajedrez por un momento. Cuando tu oponente mueve su peón, tú no tienes que responder moviendo el tuyo en la misma dirección. De hecho, los grandes maestros a menudo ignoran completamente las amenazas menores, enfocándose en su propia estrategia superior. Pero en la vida real, la mayoría de las personas se comportan como jugadores novatos, reactivos, predecibles, siempre respondiendo al último movimiento del oponente. Esto es exactamente lo que sucede cuando alguien te desafía y tu instinto te grita que debes defenderte. En ese momento, has aceptado 3 premisas letales. Primera, que esa persona tiene autoridad para juzgarte. Segunda, que tu valor está en duda y necesita ser probado. Y tercera, que debes usar su sistema de medición para demostrar tu valía. Es como si alguien te dijera que eres un mal escritor y tú, en lugar de continuar escribiendo obras maestras, te pusieras a explicar por qué eres bueno. Has abandonado tu dominio natural, la creación, para entrar en el suyo, la crítica. Has dejado de ser el artista para convertirte en el defensor del artista. Los romanos tenían una frase para esto: qui se excuse, s'accuse. Quien se excusa, se acusa. Marco Aurelio lo entendía cuando escribió en sus meditaciones que no debemos perder tiempo justificando nuestras acciones ante aquellos que no comprenden nuestras razones. No porque seamos arrogantes, sino porque la justificación implica que hay algo que justificar. Aquí está la trampa psicológica más sutil. Cuando respondes a una acusación, automáticamente le das credibilidad. Tu cerebro, diseñado para la supervivencia social, interpreta la necesidad de responder como evidencia de que la amenaza es real. Es un mecanismo primitivo que funcionaba cuando vivíamos en tribus pequeñas donde la exclusión social significaba muerte literal. Pero en el mundo moderno, este instinto se ha convertido en una debilidad explotable. Los manipuladores lo saben. Por eso lanzan acusaciones aparentemente casuales, provocaciones disfrazadas de preguntas inocentes. Están pescando tu reacción, esperando que muerdas el anzuelo de la justificación. Carl Jung identificó esto como el complejo de inferioridad proyectado. La persona que te ataca no está realmente cuestionando tu competencia. Está proyectando sus propias dudas sobre ti, esperando que las valides con tu respuesta. Es como si te lanzara sus inseguridades como piedras, esperando que las recojas y se las devuelvas pulidas con tus argumentos. Pero hay un nivel aún más profundo de manipulación aquí. Al hacerte defender, el atacante logra algo más valioso que una victoria en el argumento. Logra controlarte. Te convierte en un títere que baila al ritmo de sus provocaciones. Cada vez que reaccionas, le estás dando un poder enorme. El poder de dirigir tu atención, tu energía, tu estado emocional. Los estudios de psicología social demuestran que las personas tienden a respetar más a aquellos que no se defienden constantemente. Es lo que los investigadores llaman la paradoja de la competencia percibida. Mientras más necesitas demostrar que eres competente, menos competente pareces. Piénsalo en términos de economía emocional. Tu atención es tu recurso más valioso, más escaso que el tiempo mismo. Cuando la gastas en defenderte de acusaciones infundadas,
Estás haciendo una inversión terrible. Estás cambiando tu energía creativa y productiva por la aprobación temporal de alguien cuya opinión, en el gran esquema de las cosas, es completamente irrelevante. Los estoicos griegos lo sabían. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, solo podemos controlar nuestras respuestas. Pero había un nivel más avanzado. No necesitamos controlar nuestras respuestas si nunca entramos en el juego de las respuestas. Es la diferencia entre un maestro de artes marciales que esquiva todos los golpes y uno que simplemente no está donde el oponente está lanzando sus puños. El segundo está operando en un nivel completamente diferente de conciencia. Cuando te defiendes, estás aceptando implícitamente que existe una jerarquía donde el otro está arriba juzgándote y tú estás abajo siendo juzgado. Estás validando un sistema de poder donde no eres soberano de tu propia narrativa. Pero aquí está la revelación más perturbadora. Muchas veces, las personas que más necesitan defenderse son las que menos deberían hacerlo. Su competencia es obvia, su valor es evidente, pero su inseguridad interna los traiciona. Se convierten en prisioneros de su propia necesidad de aprobación. El verdadero poder no es la capacidad de ganar discusiones, es la capacidad de no necesitar tenerlas. La próxima vez haz esto, no digas nada. Solo sostén la mirada por un segundo más de lo cómodo. Deja que el silencio exponga la inseguridad de ellos, no la tuya. Esta no es una técnica, es un arte. Y como todo arte, requiere práctica, timing y sobre todo, una comprensión profunda de la psicología humana que estás manipulando. Primero, entiende lo que está sucediendo neurológicamente. Cuando alguien te ataca verbalmente, su cerebro está inundado de cortisol y adrenalina. Están en modo de lucha o huida, esperando una respuesta que les permita descargar esa tensión química. Tu silencio los deja en un estado de suspensión neurológica, como una olla de presión sin válvula de escape. Los primatólogos han observado este mismo fenómeno en chimpancés. Cuando un macho alfa es desafiado, no siempre responde con agresión inmediata. A veces, simplemente mantiene el contacto visual hasta que el retador desvía la mirada primero. Es una demostración pura de jerarquía social, sin violencia, sin ruido, solo presencia. Pero aquí está el detalle crucial. Tu silencio debe ser cargado, no vacío. Debe irradiar una confianza tan profunda que sea casi tangible. Es la diferencia entre el silencio de quien no sabe qué decir y el silencio de quien tiene tanto que decir que considera indigno el esfuerzo de expresarlo. Los grandes interrogadores lo saben. En los manuales de la CIA sobre técnicas de interrogatorio, una de las herramientas más efectivas es el silencio táctico. Después de hacer una pregunta, el interrogador simplemente espera. La incomodidad del silencio es tan intensa que la mayoría de las personas lo llenan con información, a menudo más de la que originalmente planeaban revelar. Tu atacante experimentará exactamente la misma presión psicológica. El silencio creará un vacío que su mente tratará desesperadamente de llenar. Comenzará a dudar de si realmente tenía razón. Se preguntará si acaso no escuchaste, si estás molesto, si estás planeando algo. Su propia imaginación se convertirá en tu arma más poderosa. Aquí está la secuencia exacta que debes seguir. Cuando recibas el ataque, no reacciones inmediatamente. Toma una respiración imperceptible. Esto te dará el microsegundo necesario para que tu córtex prefrontal tome control sobre tu sistema límbico. En ese momento, tienes el poder. Mantén el contacto visual. No agresivo, no desafiante, sino evaluativo. Como si estuvieras estudiando un espécimen particularmente interesante bajo un microscopio. Tu mirada debe comunicar. Es fascinante que hayas elegido revelar esto sobre ti mismo. El timing del silencio es crucial. Demasiado corto, y parecerá que simplemente estás procesando la información. Demasiado largo, y podría interpretarse como confusión o miedo. El punto óptimo está entre 3 y 5 segundos, suficiente para que la incomodidad se instale, pero no tanto como para crear una situación socialmente extraña.
Después del silencio, si decides hablar, que sea con una economía de palabras que comunique abundancia de poder. Una simple pregunta como ¿terminaste? O algo más, puede ser devastadoramente efectiva. No porque sea cruel, sino porque comunica que has mantenido el control durante todo el intercambio. Pero hay una variante aún más poderosa. El silencio seguido de una sonrisa casi imperceptible. No una sonrisa burlona, sino una sonrisa de alguien que acaba de recibir información muy valiosa sobre el carácter de la otra persona. Como si dijeras, gracias por mostrarme exactamente quién eres. Los antiguos samurái llamaban a esto Sanshin, el estado de alerta relajada, de estar completamente presente sin estar emocionalmente reactivo. No es indiferencia, es superioridad consciente. La belleza de esta táctica es que es completamente escalable. Funciona igual de bien con un colega molesto en una reunión que con un extraño agresivo en la calle. La mecánica psicológica es la misma. Estás forzando al atacante a confrontar el vacío de su propia agresión sin contenido. Pero ten cuidado, esta técnica es tan poderosa que puede crear enemigos. Algunas personas nunca te perdonarán por hacerles sentir su propia insignificancia tan vívidamente. El poder verdadero viene con responsabilidad. Úsalo sabiamente. También debes estar preparado para la escalación. Algunas personas, cuando se enfrentan a tu silencio, pueden volverse más agresivas, más desesperadas por obtener una reacción. En estos casos, tu calma se vuelve aún más poderosa. Eres como un acantilado contra el cual las olas se estrellan hasta cansarse. Recuerda, no estás siendo pasivo, estás siendo estratégico. No estás evitando la confrontación, la estás dominando. Tu silencio no es debilidad, es la expresión más pura de fuerza. El silencio es el lenguaje de los dioses, y tú acabas de aprender a hablarlo. Recuerda, las personas que son verdaderamente poderosas no necesitan probar, simplemente son. Esta es la máxima que separará tu vida en dos épocas, antes y después de comprenderla verdaderamente. Porque una vez que internalizas esta verdad, no solo cambias la forma en que otros te perciben, cambias la forma en que te percibes a ti mismo. Los antiguos filósofos griegos tenían un concepto llamado eudaimonia, no la felicidad superficial, sino un estado de florecimiento humano donde actúas desde tu naturaleza más auténtica y poderosa. Este estado es inalcanzable mientras dependas de la validación externa. Es como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánta aprobación recibas, nunca será suficiente. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando dejas de defenderte, cuando abrazas el silencio como tu respuesta natural a la provocación, algo fundamental cambia en tu neurología. Los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevos patrones de respuesta. Cada vez que eliges no reaccionar, estás literalmente reescribiendo los circuitos de tu cerebro, fortaleciéndote para el poder auténtico. Winston Churchill, maestro de la manipulación política, entendía esto intuitivamente. Cuando sus oponentes en el Parlamento lo atacaban, a menudo respondía con silencios tan cargados de autoridad que la cámara entera podía sentir el peso de su presencia. No porque no tuviera palabras, Churchill podía demoler a cualquier oponente verbalmente, sino porque sabía que el poder verdadero no necesita demostración. Aquí está la paradoja más hermosa de todas. Mientras más cómodo te vuelves con no ser comprendido, más magnética se vuelve tu presencia. Es como si el universo conspirara para acercar a ti exactamente a las personas que pueden apreciar tu profundidad sin necesidad de explicaciones. Los psicólogos evolutivos han identificado esto como el efecto de escasez social. Las personas valoran naturalmente lo que es difícil de obtener. Cuando tu aprobación, tu atención, tu reacción se vuelven escasas, automáticamente se vuelven más valiosas. Es la misma razón por la que perseguimos a quien se aleja y perdemos interés en quien siempre está disponible. Pero cuidado con la trampa del ego. Algunas personas aprenden esta lección y la convierten en otra forma de actuación, en otro tipo de máscara.
Se vuelven silenciosos no desde un lugar de poder auténtico, sino desde el deseo de parecer poderosos. La diferencia es sutil, pero crucial. Uno surge de la abundancia interna, el otro de la carencia disfrazada. El verdadero poder no es una performance, es un estado de ser. Es la diferencia entre un actor interpretando a un rey y un rey siendo simplemente él mismo. El actor siempre está consciente de su actuación, siempre midiendo la reacción de la audiencia. El rey simplemente existe en su realeza natural. Marcus Aurelius escribió: «Qué poco falta para la felicidad, solo dejar de preocuparse por lo que otros piensan de ti». Pero hay un nivel más profundo: dejar de preocuparse por lo que tú piensas que otros piensan de ti. Porque la mayoría del tiempo, las personas están demasiado ocupadas preocupándose por sí mismas como para formar opiniones elaboradas sobre ti. Esta es la libertad final. Darte cuenta de que la mayoría de las batallas que luchas son contra enemigos que existen principalmente en tu imaginación. El juez más severo que enfrentas cada día no es tu jefe, tu pareja o tus padres. Eres tú mismo, proyectando tu propia autocrítica en las miradas y comentarios de otros. Cuando dominas el arte del silencio poderoso, estás haciendo algo más que ganar discusiones. Estás reclamando tu soberanía personal. Estás declarando sin palabras que tu valor no está sujeto a negociación, que tu dignidad no está en venta, que tu paz interior no puede ser perturbada por las tormentas emocionales de otros. Los maestros Zen tienen un dicho: el río que hace más ruido es el que tiene menos agua. Las personas verdaderamente profundas, como los ríos profundos, fluyen en silencio. Su poder no está en el ruido que hacen, sino en la fuerza que llevan. Y aquí está la ironía final. Cuando dejas de tratar de impresionar a otros, naturalmente te vuelves más impresionante. Cuando dejas de buscar respeto, naturalmente lo obtienes. Cuando dejas de defender tu poder, descubres que era indestructible desde el principio. Esto no significa que nunca hables, que nunca te defiendas, que nunca corrijas una injusticia. Significa que cuando lo hagas, será desde un lugar de elección consciente, no de reacción compulsiva. Será porque decidiste que vale la pena tu energía, no porque alguien más presionó tus botones emocionales. El silencio poderoso no es una técnica que aplicar ocasionalmente. Es una forma de vida que abraza quien está listo para asumir la responsabilidad total de su propia experiencia. Es para aquellos que han decidido que prefieren ser respetados que ser queridos, ser auténticos que ser populares, ser soberanos que ser seguros. La próxima vez que alguien trate de arrastrarte a su drama, recuerda, tienes el poder de no participar. Tu silencio no es vacío, está lleno de toda la dignidad que has decidido nunca más volver a negociar. Este es tu poder. Úsalo sabiamente. El mundo ya tiene suficientes personas hablando. Necesita más personas que sepan cuándo no hacerlo. El verdadero poder, al final, no es lo que puedes decir, es lo que no necesitas decir.